Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Desde cada rincón del país, hasta el pulso de las grandes ciudades, El Refugio te conecta con lo mejor de nuestra cultura. Bienvenidas y bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Ya está toda la banda del Refugio. Está Vicky Nardone, está Dani Franco. Bueno, voy a nombrar a todos, los operadores, toda la gente que nos ayuda a hacer este programa. Yo pensaba cómo pensar aspectos de lo que ocurre en estos días desde la perspectiva de un programa como El Refugio. Lo primero, nunca El Refugio fue un programa de cultura tradicional, nunca. Siempre estuvo muy cerca de los derechos humanos, muy cerca de la política en el sentido más profundo. Digo más profundo porque yo no soy un analista político. Y hoy, cuando me pedían un título para este editorial, no sabía, pensaba, bueno, ¿qué título le pongo? Y de pronto, como vamos a hablar de un libro estupendo cuyo título es El Bombardeo, Plaza de Mayo, 1955, junio, para ser más exactos, 16 de junio de 1955, pensé que el título era El Bombardeo. ¿Por qué? Los dueños del país decidieron que Cristina tiene que ir presa, que hay que sacarla de la cancha. No hace falta que yo explique, ustedes siguen mucho esta radio y saben que los jueces son íntimos amigos de Macri, saben que Macri es el dueño de la justicia, saben que no hay ninguna prueba. Recomiendo leer el libro de Sofía Caram, que sigue el juicio día por día, que no hay ninguna prueba que demuestre que Cristina Kirchner es culpable de lo que se lo acusa, ninguna. En mi opinión, lo peor, todo es lo peor, pero lo peor de lo peor es proscribirla, porque de esto hay una larga historia. Y aquí voy a pensar con ustedes que están del otro lado, a pensar algunas de las cosas que tengo para decir. No tengo ningún papel escrito, hablo de memoria y digo, el 6 de septiembre de 1930, Uriburu da un golpe de Estado y cae Irigoyen. La Corte Suprema de Justicia del año 1930 validó el golpe de Estado. Esta Corte Suprema, la actual, tiene 3 jueces, los 3 amigos del macrismo, es más, puestos por un señor que se fue a Uruguay 3 años como prófugo de la justicia, regresó y no tuvo ningún problema. Ningún problema, sigue absolutamente en libertad y sin ningún cuestionamiento. Ahora, ¿por qué a Irigoyen le ocurrió lo que le ocurrió? Preso y un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque tocó el único tema que les importa, que es la distribución de la riqueza. Esto es intocable para las clases dominantes.
Sigo con los ejemplos. Perón, Juan Domingo Perón, produce en su gobierno un cambio muy profundo en cuanto a la distribución del ingreso. Surge una clase media, esa clase media puede comprar un lavarropas, un televisor, cosa que no está bien vista, por supuesto, para las clases dominantes, y esto genera el bombardeo a la Plaza de Mayo en el año 1955, el 16 de junio. Ese bombardeo fue un hecho permanentemente tapado, ninguneado, olvidado por el sacrosanto periodismo que se dice republicano y que se dice independiente. Ese bombardeo fue a las 12:15 del mediodía en una playa y, entre otras cosas, había un micro con niños y niñas de colegio primario a quienes les dijeron por radio que iban a caer flores del cielo. Lo que cayó fueron bombas que mataron por lo menos a 323 personas. Nadie puede imaginar algo más cruel, más brutal que bombardear la Plaza de Mayo en horario de mediodía. Nadie puede imaginar lo que son las bombas en la cabeza de los transeúntes. Nadie lo puede imaginar. Alfaguara, una editorial, publica un libro que hoy va a ser central, El bombardeo se llama, donde escritores, distintos escritores, desde Carla Maliani hasta Juan José Becerra o María Pía López, escriben sobre ese bombardeo, con distintas perspectivas, con distintas poéticas, pero fíjense que tiene que venir la ficción, que no es tan ficción, por supuesto, porque siempre hay un vínculo entre lo textual y lo real, para dar cuenta, yo diría, en algunos textos muy profundamente, de eso que ocurrió el 16 de junio de 1955. Junio, septiembre, Perón es derrocado. ¿Por qué? Porque tocó los intereses económicos, que es lo único que los dueños del país defienden de cualquier manera. No importa cómo, lo van a defender. Pensemos. Viene la dictadura militar, aplica el mismo plan, exactamente igual al que se está aplicando ahora en el gobierno de Milei, el mismo plan. ¿Por qué aplica ese plan? Porque necesita que los dueños de la Argentina sigan enriqueciéndose y continúen, por supuesto, sacando el dinero afuera, buscando paraísos fiscales. Es el mismo plan, exactamente el mismo, no ha variado. Viene la democracia. Raúl Alfonsín. ¿Qué le ocurre a Raúl Alfonsín? Hiperinflación. ¿Cómo se produce la hiperinflación? Porque los mismos que en algún momento pensaron que Alfonsín iba a ser parte de una república que ellos pudieran dominar, no, Alfonsín intentó y benefició a las clases populares, además de ponerlos presos a los militares, cosa que nunca se había hecho de esa manera, nunca. Por lo tanto, el juicio a las juntas era una herida mortal para ellos, cosa que por supuesto no soportaron y de una u otra manera, a través de distintos mecanismos, también lo derrocaron, ampliando la posibilidad de unas elecciones que se produjeron mucho antes de lo que tenían que producirse. Si seguimos pensando, por supuesto que llegamos a Néstor y Cristina. Bien, uno puede tener discrepancias con el peronismo, yo las tengo, personalmente las tengo. Uno puede tener discrepancias con cualquier gobierno. Uno puede tener un pensamiento incluso de derecha, siempre y cuando ese pensamiento sea un pensamiento que esté dentro de la democracia. Proscribir, como se proscribió
a Perón 18 años, no está dentro de la democracia. Eso no está dentro de la democracia. Proscribir a Cristina, permitiendo que aquellos que han construido el odio durante todo este tiempo con un verdadero bombardeo, los diarios hegemónicos, Clarín y Nación, todo el tiempo, durante años, explicando que es la chorra, que robó, que tiene un patrimonio extraordinario. Bien, todo esto durante años produce que, con cierta ignorancia, digámoslo, con ignorancia, porque si se tomaran el trabajo de leer, no digo el libro o un libro como el que acabo de nombrar, que trabaja el juicio desde el principio hasta el final. No digo ese libro. Se toman el trabajo de leer la nota de Coleman de ayer, de Tony Coleman de ayer en página 12, donde explica punto por punto cómo no hay ninguna prueba posible para esta condena. Ahora, vamos a suponer que alguien dice, como recién contaba Sandra, que dice Lustó, que corresponde condenarla. Vamos a suponer eso. Vamos a tener esa suposición. Bien, primero, condenarla con pruebas. Si no hay ninguna prueba, no corresponde condenarla. Segundo, por favor, lo que más les importa no es condenarla a Cristina por una supuesta estafa o desfalco al Estado. Lo que les preocupa es la posibilidad de que ella se presente a las elecciones a las que se iba a presentar y gane en la provincia de Buenos Aires, nada menos que en la provincia de Buenos Aires. Bueno, todo esto configura algo, yo diría, más profundo incluso que la condena. Percibir claramente que hoy en la Argentina no hay justicia. Percibirlo claramente. Empezar a entender, como decía hoy Juan Grabois hace un rato, que ingresamos a una zona donde la democracia está sistemáticamente destruida. Cuando uno escucha barbaridades que yo trataría de que no me indignen, créanme que lucho para que las cosas no me indignen tanto. Una supuesta periodista, porque no creo que sea periodista, creo que se llama Mariana Bray, creo. Esta mañana, comparaba a Videla con Cristina. Esto bate todos los récords de locura. Digo, está comparando a alguien que arrojaba gente viva al río con una política probablemente la más importante que haya dado Latinoamérica en los últimos años, dicho por Lula hoy, por ejemplo, dicho por Petro de Colombia, dicho por Dilma Rousseff hoy, todo esto ocurrió hoy. Y esta mujer diciendo semejante barbaridad. Digo, es difícil no indignarse, es muy difícil. Yo trato, aseguro que trato. Por todo esto, digo, un libro como El bombardeo Plaza de Mayo, junio de 1955, es un libro que construye a través de la poética de distintos escritores, es decir, distintas poéticas, recorre aquello más profundo incluso que lo que uno sabe de ese bombardeo. Lo que el libro construye es mostrar una sensibilidad que se rompe, un puente que se rompe, una posibilidad de encuentro que se rompe, que se quiebra, porque cuando se quiebra el pacto democrático, se quiebra todo. Por eso digo, no es momento de actos violentos, en mi opinión. No es momento de incentivar el odio, esta es mi opinión. Es un momento de reflexión y de todas las fuerzas democráticas y progresistas. Hoy lo escuchaba también al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, escuchaba a Estela Carlotto, a las abuelas, a las madres de Plaza de Mayo, escuchaba
juristas internacionales, como Garzón. Bueno, todos ellos lo que muestran que es la racionalidad frente a la irracionalidad. Pensar no desde el odio, que como decía Spinoza, el filósofo judío tan admirado y querido, el odio es una pasión triste que no nos conduce a nada. Fíjense, hoy tenemos este libro, El bombardeo. En instantes tenemos a Rolando Graña aquí con nosotros. Escribe un libro, una novela, 30 toneladas de billetes. Primera novela, me sorprende, me interesa, la leo. Y todo el tiempo está hablando de 1938. Todo el tiempo está mostrando la violencia del estalinismo, todo el tiempo está mostrando la violencia del franquismo, es decir, todo el tiempo en el libro de Graña aparece un año, 1938, donde el huevo de la serpiente, el hitlerismo crece hasta 1939, donde el huevo de la serpiente ya no es un huevo, sino una serpiente que nos recorre y que anda circulando por todo el mundo, recorriendo todo el mundo, todo el planeta, y Graña toma esto, y lo toma y logra en una novela transmitirnos a nosotros, los lectores, cómo ese odio construye un mundo invivible, un mundo en el que no se puede vivir. Por eso, me duele profundamente lo que le ocurre a Cristina Kirchner. Lo digo claramente. Después puede haber todo tipo de discrepancias. Hoy escuchaba a Pablo Belluto, ministro de Macri, explicando que él no es más antikirchnerista, explicando algunas cosas de sentido común. Digo, y no voy a hablar bien de Pablo Belluto, que siempre estaba enfrentado a sus políticas, tampoco voy a hablar mal de Pablo Belluto. Pero digo, hay sensatez, o puede haber sensatez, en cualquier orientación política. Lo que no puede haber es tanta mala fe, eso no puede haber. Tanto odio, tanto delirio, tanta injusticia, eso no puede haber. En una sociedad democrática eso es imposible. En instantes, Rolando Graña, aquí, en El Refugio. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ya está Rolando Graña, pero te paso el teléfono 11 32 00 0530. 11 32 00 0530.
3-0. ¿Qué novela que escribió? ¿Qué novela que escribió? Yo ni siquiera sabía que había estudiado letras, lo conozco mucho, obvio. Nos conocemos de cuando vos estabas en Cultura de la Nación y yo en Página 2. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es decir, estábamos en lugares... Yo era crítico de teatro. Sí. Bueno, sigo siendo crítico de teatro. Pero, y después en América TV, en todo el multimedio, donde vos seguís trabajando, por supuesto. Sí, claro. Bueno, primera novela. Primera novela. Me impacta 1938, porque la novela es en 1938. 1938. Es más, se iba a llamar 1938. Es un año clave. Es un año clave. Y vos sabés que pocos intelectuales, pocos escritores en la Argentina entendieron lo que estaba pasando. Si vos pensás, vas a esa época, los escritores cultos, para empezar Borges, Bioy, pero todo el sistema sur, no entendían nada. No se dieron cuenta. Buenos Aires era en aquel momento una capital llena de nazis, llena de nazis. Si yo te digo, o te pregunto, vos sos un hombre culto, ¿quién construyó el obelisco? ¿Vos qué me decís? No sé. Una empresa nazi. ¿Qué era la Diagonal Norte? Casi todos los edificios pertenecían a empresas nazis, que habían sido empresas alemanas, pero que de a poco se fueron nazificando, ¿sí? ¿Quién manejaba los subtes en Buenos Aires? Una empresa nazi con una empresa pantalla española. ¿No? Entonces, los capitales alemanes que se habían empezado a simpatizar con el nazismo desde el 33, ya eran capitales nazis, y era la segunda penetración que había en la Argentina. O sea, capital británico y abajo los capitales alemanes de la Alemania de Hitler. Entonces, cuando yo empecé a leer esto, y empecé a ver los documentos, porque pensé que hay mucha literatura escrita, de ensayos, de documentos, de periodismo, de revisión de documentos, que hicieron los nazis, sobre todo después de la guerra, los que se fugaron para acá. Y un día me pregunté, ¿y por qué nadie escribió sobre esto? Dije, entonces me tomé el trabajo de ir a buscar si había alguna novela de espías nazis. No hay. No. Si había alguna novela de los nazis que rondaban por Buenos Aires, porque el mayo del 38 fue el famoso acto en el Luna Park. Nada. Claro, ese acto sí. Claro, está documentado. Las cosas que están escritas son panfletos políticos. Los únicos que eran lúcidos respecto del avance del nazismo eran los socialistas, Dickmann, esos personajes. Y lo que hay son panfletos políticos denunciando la presencia de los nazis. Algunos educadores estaban inquietos. Por ejemplo, el embajador que estaba en la Alemania nazi, que era un señor que se llamaba Eduardo Labugle, que escribió sus memorias, se alarma porque se entera que en las escuelas alemanas en Argentina tenían el retrato de Sarmiento para cuando llegaban los inspectores y lo daban vuelta y tenían el retrato de Hitler. No. Entonces, todas esas cosas, yo dije, pero ¿cómo no hay una novela de esto? La verdad que no había conciencia de que eran los nazis. El único que era consciente, que no sabés quién era, Roberto Arlt. Bueno, vos publicás un texto de Roberto Arlt, entre otras cosas, ¿no? Que cuenta la historia del personaje de la novela. Claro, que está en la novela, el texto está en la novela. A mí me llamó la atención. Digo, bueno, mira, Arlt cuenta, Arlt tenía una sección que llamaba El margen del cable. Entonces él agarraba los cables que venían de las teletipos, como se decía antes, que vos y yo conocimos las teletipos. Sí, yo por eso también. Sí. Y entonces Arlt hacía una especie de relato en función de eso. Y Arlt había estado en la Guerra Civil Española y todo el tiempo escribía en el año 38, menos mal que estamos en Argentina, ustedes no saben lo que es el nazismo, ustedes no saben lo que son los franquistas, menos mal que estamos en la Argentina, todo el tiempo. Claro, Arlt se muere en el 42, pero con la publicación de las Aguafuertes completas, que es relativamente reciente, hace un par de años, se conocen todas las Aguafuertes, pues qué lúcido que era el tipo. El tipo tenía lectura política de lo que estaba pasando. El grupo Sur, recién después llega a entender y a abjurar del nazismo, pero lo miraban como diciendo, bueno, nosotros estamos en la literatura. Claro. Cuando 1938 es el año de las purgas estalinistas. Claro. Y me encuentro con textos que te lo pregunté fuera del aire, digo, son textuales. Son reales.
es una purga terrible, porque Stalin va por todos los trotskistas, pero también por todos los leninistas. Fue por cualquiera. Todos los que apoyaron a Lenin. Los que eran testigos molestos del origen del primer comunismo. Claro. Entonces, y ahí está, esa es una de las partes, o sea, la novela se arma en función de 3-4 datos reales. Y a partir de ese cuadrado de datos reales, en el medio entra la ficción. O sea, uno de los datos reales es que el que fue el gran espía, el gran responsable de la inteligencia soviética en el bando republicano, que era Alexander Orlov, ese era un seudónimo, sabe que lo van a purgar, o que lo van a mandar a llamar para matarlo. Llega el telegrama, le dicen presentes en París, él estaba en la España republicana, y se va a la mierda. Desaparece. Está en la novela. Desaparece. Hasta que, 8 meses después, aparece en Canadá, y desde ahí le manda una carta a Stalin amenazándolo. Le dice, si usted le hace algo a mi madre o a mi suegra, yo publico todo. Pasan los años, él nunca se entera cuándo mueren su madre y su suegra, pero en el año 53 publica el texto, o sea, fíjate cuántos años después. Uh-huh. Y que es el año que muere Stalin. Claro, y recién cuando cae la cortina de hierro, ahí todos los que fueron espías empiezan a escribir sus memorias y confirman todo lo que se imaginaba de las purgas de Stalin. Mira el tiempo que se tardó en saber lo que había pasado. Uh-huh. Ahora, cuando uno avanza en la novela, también hay una historia de amor y personajes muy reconocibles. Por ejemplo, Perón y Eva. Perón, el coronel que aparece no es Perón. No. Parece. Pero muy parecido. Perón aparece muy mencionado parecido. en un encuentro. Perón ya había vuelto, en el 38 había vuelto a Buenos Aires, pero el coronel no es Perón. Es del GO. Es del GO y es un coronel pro-nazi que voy a revelar en la próxima novela. Porque hay otra. Ya empecé a escribir la continuación, sí. Pensaba en el momento histórico, cómo no es la Argentina, es España, está muy presente España, es Rusia, es la ultraderecha avanzando con todas sus fuerzas. Es el huevo de la serpiente, de manera mundial. Es el huevo de la serpiente. ¿Te suena conocido? Sí, terriblemente conocido. Terriblemente conocido. Sí, ¿no? Bueno, ahí la novela tiene esto que solo la literatura te da, ¿no? Que es una posibilidad de lectura muy contemporánea. Sí. Muy, muy contemporánea. Yo, cuando fui leyendo sobre el nazismo y las técnicas y la locura y la magia, los criterios mágicos del nazismo, dije, hermano, esto suena muy conocido. Aunque el presidente le inquiete los métodos de mentira, de razonamientos mágicos, de cierto esoterismo. Los perros. Vivos o muertos. Se dice, pero se suponía que el mundo laico, o que incluso el liberalismo, tenía una base de cientificismo o de laicismo. En definitiva, la generación de 80 fue la gran generación laica de la Argentina, uh-huh. Por más que incurriera en nombre del liberalismo y del raciocinio, incurriera en la matanza de los indios. Uh-huh. Pero sí. No estábamos hablando de una generación con criterios mágicos. Entonces hoy, cuando vos ves esta mezcla de, hay muchos ensayistas que hablan del tecnofeudalismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, este retroceso a criterios prerracionales, pero al mismo tiempo cruzados por una hipertecnología, la escena de anteayer de Los Ángeles, de los echados que llamaban a los taxis robots y los quemaban, uh-huh. Porque les quitaban el trabajo. Uh-huh. Es decir, hay cosas que nosotros nunca imaginamos que íbamos a hacer, o que en todo caso las leímos en la ciencia ficción apocalíptica, ¿no? Uh-huh. Y las estamos presenciando. Bueno, y en Los Ángeles la brutal represión que hay en este momento, mientras estamos trabajando aquí, en este momento hay una represión brutal. Y llaman los taxis robóticos, uh-huh. Los llaman por aplicación, los citan en una esquina y los incendian. Total, no tienen chofer. ¿Tu vocación literaria está antes del periodismo? No. No. Yo estudié letras, siempre me imaginé siendo un profesor de literatura. Estudié, me recibí, fui docente. Como vos sabés, fui muchos años responsable de la sección Cultura de Página 12. Esa sección Cultura me puso en contacto, creo
con lo que tal vez fueron la última generación de grandes escritores de la Argentina. Yo tuve trato personal con Ricardo Piglia, fui muy amigo de Osvaldo Soriano, con Juan Gelman, que trabajó un tiempo en el escritorio al lado mío, con Miguel Briante, que me tocó escribir su necrológica, trabajaba en el escritorio al lado mío. Y eso mismo un día me dije, todo me rompían la pelota para que me ponga a escribir. Y un día dije, ¿saben qué? Se van a la concha de su hermana. Y me fui a la calle a hacer televisión. Y dije, no voy a escribir. Y tardé 30 años en decidirme. Dije, Miguel, yo trabajé con Miguel en Confirmado, te inducía a escribir. Sí, no. ¿Sabes lo que era? No le gustaba eso. Juan Gelman, que yo él mandaba las notas por fax para la contratapa de Página 12, cuando estuvo un periodo acá, después se volvió a México. Y me decía, ¿ya empezaste a escribir? Claro. Yo decía, no me rompa la pelota. Miguel Briante me decía lo mismo. Tienes que ser escritor. No, yo siempre digo lo mismo, no tengo talento para ser escritor. Yo decía, puedo hacer otras cosas, pero decía, no tengo nada que contar. ¿Y cómo contarlo, no? Eso. Entonces, digo, siempre hay que tener también el cómo. Por ejemplo, en tu novela hay un cómo distinto a cualquier novela de espionaje. Sí. Hay textos escritos a máquina, digo, en la tipografía, ¿no? Escritos a máquina, hay textos que son verdaderos, digamos, que no son de ficción. Yo ahí lo pensé con la lógica de las biopics, ¿no? Viste que en las biopics Claro. entra un texto real, Claro, o sea, hay un insert de un documental de la época. Bueno, esto está. Entonces yo dije, ¿por qué no? Hablemos de la historia de amor que hay en la novela, que también es muy fuerte esa historia. Tienen muchas lecturas, muchos vericuetos. Y algunos intertextos. Y algunos intertextos, ¿no? De eso te quería hablar justamente. Contanos. Es una historia de amor entre una sobreviviente de la Suimigdal que termina trabajando para los nazis en Argentina. Lo cual es terrible, porque la Suimigdal explotaba a las mujeres polacas, las engañaba, mentía, las vendían en un local de Once. Me acuerdo que Elsa Drukarov escribió una novela estupenda sobre esto. Las vendían y las llevaban a trabajar al sur, ¿no? Y termina siendo espía de los nazis. Espía de los nazis. Y por supervivencia, ¿no? Y el otro personaje es el periodista, que es mi papá. A mí alguien me dijo eso. Pero yo nunca jamás pregunto cosas personales. Sí. Pero me dijeron, el padre es protagonista. Sí. Es tu papá. Claro, mi papá trabajó en crítica, cosa que tienen las familias, ¿no? Mira qué loco. Yo me entero que mi viejo había laburado en crítica cuando ya vivía el periodismo, hacía 20 años. Mi vieja tenía 80 años, yo tenía 55. ¿Pero y por qué no te lo contó? Porque formaba parte de la vida anterior, porque las familias eran muy escondedoras. De hecho, yo me enteré que tenía un medio hermano a los 22 años. Mi vieja no me había dicho nada. Entonces me decía, bien, ¿te acordás ese que venía acá? Bueno, ese, Julio, sí, Julio. Ah, ese es tu hermano. ¿Cómo es mi hermano? Y no había Facebook, no había una mierda. No puedo creerlo. No, sí, te juro. Y un día lo encontré. Un día lo encontré y trabajaba a una cuadra donde yo vivía, me hacían la locura absoluta. Bueno, entre esas cosas que mi vieja no me contaba, un día me dice, porque esta es una historia que aparece en la otra novela, pero en la casa de mi vieja, la casa donde vivió mi vieja toda mi vida, yo me quería hasta los 20 y pico de años, había un juego de la mueblería Maple. La mueblería, ¿viste? El tango, pisito que puso Maple, piano estéreo y verador, corriente 348 a media luz. Entonces unos muebles de la concha de la hora que todavía mi hijo tiene. Entonces, unos muebles del carajo. Entonces, un día yo le pregunto a mamá, le digo, che, mamá, porque mi viejo era jugador compulsivo de póker, cosa que se ve en el personaje. En mi casa no se podía jugar las cartas con él, porque era esos personajes, jugabas al chinchón y te rompía la cabeza de todas las maneras posibles. Entonces directamente no se jugaba las cartas, se jugaba a los dados. Bien, porque él sabía todo, entonces no se podía jugar las cartas con él. Bueno, jugaba tan bien al póker que a veces vivía de jugar al póker. Mi vieja no quería que jugara al póker, le hinchaba para que no jugara al póker, pero él
cuando se van a vivir juntos, él le dice, dame una última noche de póker. Y vuelve de esa noche de póker con un auto, no sé cuánta plata, y un juego de mueble de maple. No. Entonces, Qué impresionante. esta era una historia mítica en mi casa, y un día le pregunté, ¿por qué jugaba con maple, con unos políticos? Me dice, no, porque él era periodista de la sección política, el diario Crítica. Y es como, yo siempre pensé que era administrativo, me dice, no, era periodista. Y yo, boludo, ¿yo de qué trabajo? Pero vos cuando eras chico, ¿él trabajaba en Crítica? No, ya No. ahí trabajaba. No me acuerdo cuando cerró Crítica. No, el diario de Crítica Botana. en el peronismo. Pero- Él trabajaba, mirá que lo que son las cosas, se va a trabajar un diario que se llamaba, fíjate si era un diario gorila, Previsión Patronal. Que era cómo hacer para para echar a los empleados No te puedo y no creer. pagar indemnización. No te puedo creer. Te juro, él Sí. trabajaba en un diario que se llamaba Previsión Patronal. Y es el personaje del libro. Y es el personaje. Como yo casi... Ahora, que qué lindo homenaje también, ¿no? Bueno, es Digo, que yo creo que pensándolo. en definitiva lo escribí para estar un rato con mi papá, porque como Claro. tuve solamente 10 años, ¿viste? Porque murió cuando yo era muy Ah, chico. eres un nene. Claro. Bueno, por eso sabías poco también de él. Y después las familias son como capas de hojaldre, ¿viste? Que te van revelando las cosas de a poco. Y decís, ¿en serio? A los 50 y pico de años me enteré que mi viejo era periodista. Tengo en mi casa una copa que dice Diario Crítica, de una maratón interna del diario que él ganó. Y oí esto que me dice, sí, pero era periodista. Qué impresionante la historia. Ahí está la historia de amor. Ujú. La historia de amor también tuya con él y la historia, bueno, como con el hijo y padre, ¿no? Y la historia de amor con esta muchacha que termina siendo espía. Qué momento tan trágico de la historia ese, Y sí. ¿no? Y hay otra historia de un personaje real que es otra espía. ¿Cuál? Hay otra espía en la novela. Sí. Bueno, hay muchos Que espías. pero esa mujer existió. Nombre real. 3 años más adelante, los documentos jurídicos, o sea, el segundo sumario de espionaje alemán, que está todavía en poder de Servini y de Cubría, la encuentra esa mujer recibiendo submarinos ¿dónde está en Mar del Plata? No, está en la Mar del Plata. Ensenada. No, más abajo, en Mar del Plata, donde está la residencia presidencial, Chapalmalal. Chapalmalal. Bien. Esa misma mujer parte de Buenos Aires en el 44 en una misión nazi y desaparece se desvanece cuando llega a Gibraltar. No se sabe si la detuvieron, la mataron, pactaron con ella, le cambiaron la identidad, desapareció de la tierra. Y el muchacho que lo ponen en una boya en el río, Ujú. qué terrible esa construcción, ¿no? ¿Cómo lo llevaron? Vos contás que lo llevan en un bote probablemente. Ujú. Hay los nazis tenían incluso buzos que querían poner bombas en los barcos ingleses. ¿Sí? Claro. De hecho, uno lo pusieron. Sí. Hay uno que le pusieron. Digamos, abajo del barco, Claro. y explotaba. Ujú. Sí, el puerto era un lugar de combate de espionaje. Hay creo que era un espía, Puerto ¿no? argentino, el Sí, nuestro sí, acá, este. no. Había un espía que termina de pordiosero, de linchera, como quieran Ujú. llamarlo, en el Bajo de Buenos Aires. Sí, tenían esos espías. Eso es un personaje, pero ellos tenían ese tipo de espías. Sí. O sea, es un personaje posible. Es un personaje, no, más que posible, es un personaje inspirado en lo que hacían ellos acá. Ellos tenían vigías en el puerto para saber qué traían y qué llevaban los británicos. Claro. Sí. ¿Cómo fuiste, lo hiciste por parte, te llevó años? Mirá, ¿Cómo fue el proceso? empecé a escribir en el 17, me trabé en un momento dado. 2017. Ujú. Me trabé en un momento dado y hasta, ves lo que para eso sirven las terapias, hasta que en un día me llama un escritor que se llama Ángel Berlanga, que estaba escribiendo una biografía de Osvaldo Soriano, y me dicen que vos tuviste mucha relación con Osvaldo Soriano. Le digo, sí, pero nunca hablé. Me dice, ¿por qué no hablaste? Porque me hinchaba las pelotas ser como las viudas de Osvaldo Soriano. Me dice, bueno, pues ya pasó el tiempo. Le dije, bueno, está bien. Entonces, yo fui muy amigo de Osvaldo durante un periodo. Él me dio 2 o 3 novelas para que yo se las mire antes de publicarlas.
Él homenajea a mi hijo en una novela, pone el nombre de mi hijo. Qué lindo. Su hijo y el mío tenían 6 meses de diferencia. Y en un momento, cuando yo me separo de mi primera mujer, él era muy amigo del otro lado de la familia, y me dejó de hablar. ¿El gordo? Me dejó de hablar. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? No sabemos. O sea, imagínate que cuando yo me separo, no sé, me llama Galeano, que de Uruguay, me dice Rolando, me enteré que te separaste. ¿Te acordás de Galeano? Yo era amigo de Osvaldo, y lo conocí a Galeano por Osvaldo. Y yo quedé tan enojado. Y yo me separo en el 95 y Osvaldo muere en el 97. Y nunca más lo vi. Y viste, con una cosa peor que cuando se muere alguien y vos estás enojado. Claro, bueno, no puedes hablar, no está. No, viste, el León Rosina en ese mismo suplemento de la muerte de Osvaldo Soriano escribe una cosa muy chiquita y dice: lo peor es cuando alguien se muere y no tuviste tiempo de decirle cuánto lo querías, ¿no? Claro. Y cuando yo estuve en años, viste, como enojado por todo lo que había pasado. Y en una sesión de terapia, después de haber hablado para la novela, dije, o sea, de la nada, dije, ¿y qué hubiera pensado Osvaldo de esta novela? Me muero por preguntarle. Bueno, fue mágico. Cuando dije esa palabra fue como, viste, el abracadabra, y ahí empecé está, a escribir 2 capítulos por día. Ahí está la importancia del psicoanálisis, ¿no? En la vida, ¿no? Cómo puede tocar un punto que uno no espera y eso modificarte, ¿no? Viste, parece brujería, pero es así. No, es así. ¿Cómo vivís este momento político? Horrible. 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 Figura en la lista de los que Milei, los esbirros de Milei dicen que tienen que ir presos. ¿Sí? Sí, claro. Ya me han puteado, me han mandado carta de documento. Yo creo que es un retroceso horroroso del cual no hemos visto ni la 10ª parte de lo que va a pasar. Me parece que hay que estar muy atento y ser muy pillo para ver cómo hacer una resistencia cultural a este avasallamiento de las cosas que formaban parte del pacto democrático de la Argentina. Claro. Claro, no podemos volver a discutir si está bien o mal torturar gente, no podemos volver a discutir eso. Y ellos te tratan de que esto se discuta otra vez. Sí. Y sobre todo, la Escuela de Mecánica de la Armada fue un lugar indudablemente tenebroso. Por algo se convirtió en un lugar de patrimonio de la humanidad. Cualquiera que vaya contra eso, Claro. ya te explica, habla claramente de qué tipo de persona es y de qué tipo de gobierno se trata. De financiarla, echar a la directora, que tenga que la justicia decirle, señores, ustedes no pueden tocar esto. Estamos hablando de gente peligrosa. Porque más ellos te lo dicen, que vienen por una batalla cultural. El Garrahan. El Garrahan. Niños con cáncer. Los discapacitados. Burlarse de un discapacitado. Nosotros, en nuestro programa, fuimos los primeros que empezamos a hablar de lo que pasaba en una dirección que yo desconocía hasta ese momento, que era la DATSE, la de que daba los medicamentos especiales a los enfermos desahuciados por las obras sociales, las prepagas de los hospitales. Bueno, un día entramos medio de prepo con la cámara y vimos una mujer que en la desesperación se cortaba los brazos, diciendo, denme los remedios para mi hijo. Entonces, eso es crueldad. Sí. Eso es crueldad. Es crueldad. Entonces, es crueldad. No es ahorro y recorte del déficit. Eso es crueldad. Es crueldad. Rolando, 30 toneladas de billetes, léela. Lee a Rolando Grañi, es muy bueno. Yo quise hacer una novela pochoclera. Que no se cayera de las manos. Hay que leerla. Y ahí está el huevo de la serpiente. Mucho de lo que ocurre hoy, uno siente que esta novela crea un puente con eso que ocurre hoy. Por lo menos me pasó a mí como lector, ¿no es cierto? Rolando, mil gracias. Muchas gracias. Enseguida volvemos. Esto es El Refugio por AM530 Somos Radio. Ya volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio.
AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial. Con Adrián Stoppelman entradas por Paz Live. El viernes 13 estoy en lo de Néstor haciendo resistencia con humor. Y el sábado 14 estoy en la Flor de Barracas porque el sur también existe. Desinteligencia artificial. 90 minutos de humor para aliviarte de la realidad. El viernes 13 en lo de Néstor. El sábado 14 en la Flor de Barracas. Las entradas al 11 35 90 57 45 o por Passline. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Hasta la medianoche, Osvaldo Quiroga te acompaña en un viaje cultural. Teatro, cine, literatura, artes visuales y debates. En El Refugio. No sé a quién de los que íbamos caminando se le ocurrió decir que estaban tirando flores sobre la tumba de San Martín. Con gran sorpresa y susto nuestro, cuando las flores llegaban al piso, explotaban. Un revuelo de pólvora en el aire, un revuelo de pólvora y de fuego. Sobre el pueblo el asombro inexplicable, la locura de escombros sobre el pueblo. En la plaza era junio entre los árboles, amarillas sus hojas en el suelo. Se cubrieron de pronto con la sangre.
LRA Radio del Estado de Buenos Aires, República Argentina, y las emisoras de la Red Argentina de Radiodifusión. De acuerdo con lo que se ha venido anunciando, va a dirigir un mensaje al pueblo de la patria el excelentísimo señor Presidente de la Nación. Les hablo desde nuestro puesto de comando, que como es lógico no puede estar en la sede del gobierno. La situación está totalmente dominada. Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Pero lo más indignante es que hayan tirado a mansalva contra el pueblo. Es indudable que pasarán los tiempos, pero la historia no perdonará jamás semejante sacrilegio. No se mata el amor con la metralla, ni se mata la fuerza de los sueños. La respuesta hacia el odio fue muy clara. Las banderas se alzaron en el viento. Hermoso lo que armó Vicky Nardone, hermoso. Verdaderamente te felicito, Vicky. Hay que mirarlo por streaming, bellísimo. No tengo todos los títulos que tendría que tener por ahí, pero digo, para decir de dónde provienen esas imágenes. Hermoso, verdaderamente hermoso. A ver, me va a decir. Del video de la canción de Teresa Parodi, correcto. Hermoso, felicitaciones. Bueno, el libro, hablé en el editorial del bombardeo y de este libro tan fantástico, ¿no? Uno se pregunta por qué las editoriales no hacen más libros pensados de esta manera. Porque nos permiten mirar desde otros lugares, es decir, construye poéticas y esas poéticas construyen un mundo, y ese mundo uno siente, como dice el poeta Nassim Hikmet, que nos pasa lo que hoy pasa en nuestro mundo. Uno siente eso, siente que ese bombardeo está cerca. Lo estamos viviendo, de distinta manera, pero lo estamos viviendo. El libro lo inventó Julián López. ¿Cómo estás, Julián? ¿Cómo estás? Bien. Una gran escritora, Carla Mailande, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Te acordás de la habitación alemana? Sí, me acuerdo. Y de La Estirpe, con las dos novelas me entrevistaste. Exactamente, por las dos. Bueno, sí. Y al amigo que lo conocía menos, que es Sebastián Martínez Daniel, que te conocía menos por mi ignorancia, no por tu talento, sino por mi ignorancia. Bueno. Pero podés recordarme el libro que quieras. Bueno, tengo 4 novelas anteriores a Hay una que leí, recordame cuál. Puede ser que haya sido Dos Sherpas, que fue la penúltima, que fue la que más circuló. Hay una posterior que es Desintegración en una caja. Soy además editor en Entropía. No, eso también lo sé. Ok. Pero la novela, ahora sí me acordé de ese título, que sí. Bien, sí. Bien. No sé si viniste al programa Otra Trama. Creo que no. Pero han ido muchísimos autores de la editorial, así que... que es muy buena editorial, he visto Entropía. He visto muchos capítulos. Es muy buena. ¿Cómo surge este libro? ¿Cómo surge? Porque esa escena del 55 es una escena que acompaña siempre con una reacción de estupor y de no comprensión y de qué es esto, y porque no hay demasiado escrito en la ficción. Hay, por supuesto, cosas importantes, y hay mucho más en las ciencias sociales, pero hacía mucho que no circulaba esa temática en la narrativa argentina, y me parecía que era
me parecía interesante armar un seleccionado de escritoras y escritores y pedirles lo que fuera situado en la idea de ese día. Podía ser directamente sobre el bombardeo o podía no serlo. De hecho hay... Juan José Becerra. Exactamente. Muy interesante lo que hace Becerra, por supuesto. Y la última frase es perfecta, digo perfecta por el contenido, ¿no? Mira, la estoy buscando mientras hablamos, esto es radio, pero bueno, la última frase dice que el bombardeo estuvo bien, excepto por omisión, el idioma más preciso, la omisión, ¿no? Es decir, el silencio que se hizo sobre este tema. Absolutamente, eso para mí siempre fue muy impactante, que pasó con ajenos, pero también con propios, como si no hubiera podido ser abordado. Daños colaterales. Digo, Nación y Clarín en ese momento lo trataron como, bueno, había que derrocar al tirano. Exactamente, sí, estaba todo capturado por esa... prófugo. Exactamente. Pero incluso con el paso de los años y de las décadas, eso es una mancha que en realidad políticamente, si uno la ve, es una línea perfecta y que está siempre presente. El 76 es muy difícil de explicar sin el 55. Y aún hoy. Bueno, hoy te diría muy presente lo que puede hacer la ultraderecha para defender sus intereses, ¿no? Digo, iban a caer, lo dije hoy en el editorial, iban a caer flores del cielo. Y había niños y niñas que miraban el cielo esperando que caigan las flores, cayeron bombas. Impresionante. Sí, entre 10 y 14 toneladas. Es un libro necesario. Carla, el primer texto que aparece es el tuyo. Sí. Que es un texto muy impactante, contanos. Bueno, a ver, antes que nada me parece que lo que puedo contar es esta convocatoria de Julián, en mi caso particular, escribir, que para mí fue muy, muy desafiante, me resultó muy, muy difícil en realidad pensar un relato alrededor del 55, porque enseguida la tentación es pensar en la historia, pensar en los hechos, en los acontecimientos, querer denunciarlos, volver a estudiarlos, ¿no? Volver a documentarse. Y como decía Julián recién, bueno, hay mucho escrito desde la sociología o desde el documental, sobre todo, ¿no? Pero pensar una configuración poética para contar algo de lo que por lo menos repercutía en mí el bombardeo de la plaza me resultó muy, muy, no quiero decir difícil, pero muy desafiante. Tardé mucho en entregarle el texto, casi le digo, no, mirá, me supera, ¿no? Y tenía muchas historias en la cabeza, que es un poco lo que pasa con el relato, ¿no? No quiero decir cuento, porque no lo considero un cuento lo que escribí. Me parece que un cuento es algo, no sé, es otra cosa, ¿no? Lo que escribí son, bueno, como notas, como pequeñas ficciones posibles alrededor de ese escenario de la Plaza de Mayo, atravesado por partes de la historia argentina, ¿no? Y me parece que lo que me terminó interesando de pensar en escribir algo acerca de eso, en pensar algún tipo de configuración poética, es justamente estos pliegues y repliegues de la historia, de nuestra historia argentina, la imposibilidad también de acercarnos a esa historia, digamos, de decir esa historia, y todo el drama que contiene esa historia, ¿no? La densidad que contiene esa historia. Y Julián decía, bueno, es difícil explicar el 76 sin el 55, es difícil explicar el 2025 sin el 55, ¿no? Claro. Y creo que ahí hay, sí, un intento muy grande de borrarlo, lo decías vos, Osvaldo, al principio, bueno, el silencio alrededor de ese acontecimiento puntual y el silencio que todo el tiempo se quiere imponer, ¿no? Como, bueno, hay
lo vivimos en los últimos gobiernos de derecha que tuvimos, claramente el macrismo, que propuso como una especie de idea de que la historia no valía, ¿no? Un borramiento, un intento de borrar la historia, y el mileísmo, podemos llamarlo, no sé cómo llamarlo, todavía más, ¿no? Como o más claramente como, bueno, así como la idea de la motosierra sobre lo económico, también está la motosierra sobre cualquier idea de identidad, de memoria, de historia. Entonces me parece que la propuesta del libro era muy valiosa, ¿no? No porque no es un libro de historia, no es un libro que nos va a informar qué pasó, y no es esa la función de la literatura, pero sí, bueno, ver cómo se daban esas configuraciones poéticas para pensar esa parte de nuestra historia. Uh-huh. Así que, bueno, el texto va por ahí. Texto excelente. Bueno, Sebastián, gracias. Osvaldo. Sebastián, contanos tu participación en el libro. Yo, por supuesto, leí que no es un cuento, es otra cosa. Es otra cosa, es un texto breve, fragmentario. Bueno, a mí también me convoca Julián con mucha generosidad, y también yo creo que fue un desafío para todos. Es difícil frente a un acontecimiento histórico de la magnitud y de la obscenidad que tuvieron los bombardeos sobre Plaza de Mayo. Buena palabra esa. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con eso. Recién Carla hablaba de los pliegues y repliegues de la historia. Yo creo que hay como cierto, llamémosle conflicto, tensión, guerra, como le queramos llamar, que es permanente, ¿no? Que se da entre quienes son los dueños de la Argentina y quienes no lo somos, y es permanente esa guerra. Pero hay determinados momentos en la historia donde se dan pliegues, donde ese conflicto se vuelve obsceno. Queda desnudo ese conflicto. Creo que los bombardeos fue uno de esos momentos. Y me costaba a mí, por lo menos, Carla veo que le pasa lo mismo, nos costaba encarar eso desde el lado de una ficcionalización, ¿no? Como tratar de inventar un artificio imaginario en torno a ese acontecimiento, con lo cual en mi texto yo lo que intenté hacer, no sé si con mayor o menor fortuna, fue encontrar resonancias de ese conflicto hacia adelante y hacia atrás en distintos síntomas atravesados por la efeméride del 16 de junio. El 16 de junio, además de ser el día de los bombardeos a la plaza, el 16 de junio es un día en la literatura más o menos célebre porque es el Bloomsday, ¿no? El día en que Leopold Bloom recorre Dublín en la novela Ulises de Joyce. El 16 de junio eso es el está día. En el texto. Eso está en el texto, es una de las cosas que atraviesa el texto, la visita de Bloom al cementerio, donde él imagina todo tipo de atrocidades que se realizan sobre los cadáveres que están enterrados ahí en el cementerio de Dublín. Hay otra línea temporal que tiene que ver con que un 16 de junio es el día que Lord Byron invita en su villa, en Villa Diodati, en una mansión en Suiza, a Mary Shelley, Wollstonecraft y otra gente a escribir los primeros relatos de terror canónico, con lo cual el terror también nace un 16 de junio, me parece que eso resonaba con lo que estábamos hablando. El 16 de junio fue también la primera vez que Martínez de Oz se entrevistó con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos después del golpe del 76, con lo cual me parecía que se podían trazar como bisectrices que atravesaban la historia argentina y la historia de la literatura a través de la excusa de la efeméride y de tomar como anclaje esa fecha. También hay una referencia a un cuadro de Daniel Santoro, que es también el que una de sus obras ilustra la tapa del libro, la cubierta del libro, pero él tiene una pintura que se llama 16 de junio del 55. Estuvo aquí hace 2 semanas. Mira, yo he visto un video excelente de él que está en YouTube, donde él explica que hay esa pintura, 16 de junio del 55, está inspirada y es una suerte de estudio sobre una vieja pintura de Tintoretto, que es el trafugamento del Corpo de San Marcos, que es el momento en que el cuerpo de San Marcos es arrancado de Alejandría y llevado a Venecia, y que la configuración plástica, digamos, del cuadro está inspirada en esa obra.
con lo cual también retomo el título de esa obra como parte de esta cadena de efemérides, de resonancias, de terror y agresión que atraviesan la historia. Me parecía que era una manera de no hacer referencia explícita y sin embargo, como le gusta decir a los filósofos, el sujeto siempre vuelve. De todos modos, hay un hilito dentro del texto, que es una anécdota que me cuenta un amigo que es escritor, que se llama Pablo Tonelo, que es que su abuelo era soldado en ese año, fue un soldado leal a Perón, digamos, y que lo envían a la plaza, era un soldadito, era un chico muy joven, lo envían a la plaza y es uno de los que tiene que levantar los cadáveres, los del trolebús, los que están en las veredas. Y me dice algo, hablando del tema de la omisión, me dice algo significativo, mi amigo, que es que de todo esto él no se enteró a través de su abuelo, el protagonista, sino a través de su abuela. Como que el propio protagonista de los episodios era incapaz de dar cuenta en un relato del horror que había tenido que atravesar, digamos. Y tenía que ser a través del relato de su esposa, de la abuela, que el nieto se entera de que su abuelo estuvo presente en la plaza ese día. Maestro, ya te digo maestro. Se lo merece. Te lo merece, la verdad que sí. ¿Qué otro texto te impactaron todos, ¿no? Pero busquemos alguno. Bueno, yo busqué algunas cosas que quería, un par de lujos más allá de... Yo convoqué a plumas que admiro, ¿no? Y que soñaba para el libro. María Pía. Exactamente. María Pía, que estuvo aquí. Exactamente. Sí, todos y cada uno de ellos y ellas era gente que yo quería... escrituras valiosas que me parecía que estaba bien que estuvieran en esta convocatoria. Pero hay un par que yo quería particularmente, que uno es Humberto Vaz, uno de mis escritores favoritos, que vive en Neuquén, es paraguayo, y yo quería que el evento fuese abordado desde lugares lo más diversos posibles. Entonces el relato de él es también una memoria del padre, muy, muy pintoresco, muy tierno y muy espantoso también. Y después Mariano Dubín, que es un escritor y un intelectual de Berisso, que trae algo muy interesante también al libro y que trae muy distinto, que trae lo judío también, que a mí me interesaba. Bueno, eso, que el libro fuese una playa de abordajes distintos. Está Juan Carrá, que es también un excelente escritor. Claro, que su relato, que es una ficción, tiene el juego con el borde de la crónica, te convence de que es una crónica. El de Alejandro Covelo, un texto excelente. María Pía, ni hablar. Esther Cross. Mercedes Araujo, que hizo una investigación. Araujo se puso a estudiar muchísimo y descubrió que uno de los implicados directamente, un marino, puede seguirse el recorrido por toda la historia argentina hasta el contrabando de armas a Ecuador y Croacia durante el menemismo. Buenos muchachos. Sin duda. ¿Cómo vivís este momento político de la Argentina? Wow, este momento hoy, porque ayer de una manera, antes de ayer de otra, ¿no? Digo, es tan sorprendente todo lo que está pasando, tan arrasador, que es difícil acomodar las ideas en un continuo, ¿no? Decir, bueno, lo estoy viviendo de esta manera como si fuese... tuviésemos una continuidad. Me parece que de una manera muy muy mal, muy consternada y muy afectada obviamente por todo lo que nos está pasando. Nosotros tres también coincidimos, somos profesores de la universidad pública, así que estamos en un constante estado de alerta y ajuste, como desprecio también. Desprecio, ataque. Y bueno, desde ayer también, ¿no? Con esta novedad que es justamente un bombazo para esto que claro, decía... Claro, por eso lo llamé bombardeo al editorial, ¿no? Totalmente, ¿no? Esto que decía Sebastián, a veces las cosas todavía pueden ponerse un poco más obscenas, hacerse más obvias, la guerra estar más declarada, ¿no? Salir de ese lugar... que bueno, que de hecho no sé quién, cualquiera que
tenga que atravesar la Plaza Congreso un miércoles, ya eso no tiene nada de implícito, no, es una guerra, ¿no? Está clarísimo. Uno atraviesa cordones policiales para atravesar la plaza. Nosotros además, justo la universidad donde damos clases es ahí en Congreso. Y bueno, sí, te toca el cuerpo, te toca la escritura, te toca todo. Sí, me toca el cuerpo. Paso por ahí, el otro día me agarraron los gases directamente en los ojos, sí. Yendo a trabajar, ¿no? Bueno, pasando por la marcha, mi forma de acompañar es paso. Cuando voy a trabajar intento como ver eso que está sucediendo y llegué con la cara hinchada porque atravesé los gases lacrimógenos o el gas pimienta, no sé qué es lo que tiran. No, es sorprendente. Uno intenta como no deprimirse o no bajonearse, ¿no? Que me parece que es un tipo de afectación que nos sirve de mucho. ¿Y estás escribiendo? Sí, estoy escribiendo. Tratando en un clima tan adverso. Sí, total. Sí, es verdad que la cabeza también, ¿no? Uno todo el tiempo se está preguntando cosas alrededor de la historia, alrededor de la literatura, bueno, era contestando a tu pregunta, cómo estoy viviendo este momento. Está muy bien. Es eso, me parece que es un desafío muy grande también. Este momento. Creo que prefiero verlo así, como un desafío, también que como derrota, resistencia, ¿no? También como resistencia. Sí. ¿Y en tu caso? No, sí, podría suscribir todo lo que dice Carla. Sí, con mucha angustia y con muchos apremios materiales y simbólicos, digamos, ¿no? Es como, al menos creo que nosotros tres pertenecemos como a sectores que están siendo particularmente golpeados por esta gestión, por ser docentes universitarios, por ser personas que dependen en cierta medida del desarrollo de una industria cultural que está siendo diezmada. Entropía resiste. Por ahora resiste, sí. Estás al frente de Entropía. Somos 4 personas que somos los fundadores y quienes llevamos adelante la editorial. Sí, resiste. Es cierto que el ritmo de publicación de una editorial independiente como Entropía en los últimos años ha mermado mucho, ¿no? Éramos en otra época una editorial tal vez de 8, 9, 10 novedades al año y ahora somos una editorial de 3, 4 novedades al año, no más que eso. Y por supuesto que nosotros, cada uno de los integrantes, o al menos la mayoría de los integrantes, tenemos que dividir nuestros tiempos en el famoso pluriempleo, digamos, para poder llegar a fin de mes. Entonces eso implica necesariamente una merma en el tiempo que le podemos dedicar a la editorial. ¿Cómo eligen los libros que van a publicar? ¿Entropía? En el caso de Entropía, sí. Hay de todo en este momento. Entropía ya tiene 20 años o 21 años, lo cual nos coloca en un sitio distinto al que teníamos cuando comenzamos, donde era todo exploración y descubrimiento. Ahora las 3 vías más habituales son, o bien son libros que salimos a buscar nosotros, o bien son propuestas que nos traen autores o autoras que ya están en la casa, que ya son parte del catálogo, o bien gente que sabemos cómo escribe y que nos interesa su obra, y que acercan y que nos acercan a nosotros. A veces acercan a otras editoriales, pero que nos acercan sus manuscritos a nosotros. Y hay una porción que las crisis suelen cercar y dejar en una situación de cada vez menos visibilidad de manuscritos de autores que llegan de la nada, que no conocemos, que nos plantean algo. Pero lo cierto es que hay cada vez más, sobre todo menos tiempo para evaluar esos materiales, digamos. Claro. Pero bueno. Uno de los tantos mensajes dice, el bombardeo. Yo tenía 1 año y medio y en brazos de mi madre vi y me horroriza. Habíamos viajado desde Salta. Gracias, Osvaldo, por tu editorial e invitados. No, gracias a vos, por supuesto. ¿Y tu escritura? Dice, no sabe qué decir. Otro poeta. Sí, lo que se puede. Sí, siempre intentando la escritura. Sí, eso, siempre es un... Último libro.
Mi último libro es una novela que se llama El bosque infinitesimal, ¿no? Publicado por... Publicado por Penguin Random House. Nada menos. Sí. Digo como editorial grande. Sí, nada sí, más. no, un catálogo súper interesante de narrativa argentina contemporánea. Sí, estoy contento con estar en ese catálogo. Novela que no leí, pero me gustaría mucho leer. Bueno, tomamos nota. Decir que me la mandan, claro, porque ahora no te mandan los claro. libros. Entonces, cada libro te cuesta 30.000 pesos, lo cual está bien que te cueste eso, porque es un libro, ¿no? Está bien. Pero hay veces es imposible comprar todos los libros que no te mandan y querés leer. Esta es la verdad. Así nos pasa. El título de nuevo, decir el título otra vez. El bosque infinitesimal. Bosque infinitesimal. Tu último libro. La estirpe. La hace un estirpe. montón. ¿Te acordás de la estirpe? Sí, me acuerdo. Buenísimo. Sí, buenísimo, sí, ¿no? sí. Cómo viaja en el tiempo la estirpe. Sí, ¿No? sí. ¿La tapa de quién era? De María Pinto. De María Pintos. Que no quiero meter la pata, pero creo que es mujer de Santoro. De Daniel. Sí. Puede ser, no lo sé, nunca sé. Y sí, porque además justamente trabaja la tapa, no sé, me lo preguntás por eso, porque recrea la vuelta del malón. Claro, son como dos muñequitos son. Sí. Me acuerdo perfecto. La novela estupenda. Bueno, gracias. Como La habitación alemana. Gracias, Osvaldo. Una mejor que la otra. Último libro. No son tan buenos como los de Carlos. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puede ser otra poética. No, mi último libro es Desintegración en una caja. Se llama, salió en el 2023 por Editorial Marciana. Es la señorita Maliandi hizo la contratapa, escribió la contratapa. Es una novela también fragmentaria, hecha de 6 retazos distintos de una historia a medias realista y a medias distópica, que se parece cada vez más a lo que estamos viviendo. Excelente, una novela excelente. Sí. Bueno, ya saben qué leer. Compren libros, lean libros, regalen libros. Y una editorial independiente necesita, Entropía por ejemplo, todo el apoyo. Porque edita bien, porque lo hacen a pulmón, porque tienen que tener otro laburo para poder hacer una editorial tan buena. Digo, acordate, Entropía, y acordate todo lo que nombramos los libros. Y esta maravilla que es el Borbandeo Plaza de Mayo es un libro estupendo. Es de lo mejor que leí en mucho tiempo, porque trata de algo que se ha querido ocultar. Se ha querido ocultar, que no se vea, que no se sepa. Daños colaterales. No hay daños colaterales. Hay odio y violencia. Esto es El Refugio. Muchas gracias. Enseguida volvemos. Gracias. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Ecoperonismo, recursos naturales, soberanía y ambiente, geopolítica para la liberación. El libro de Gustavo Koenig, una obra dedicada a pensar la ecología desde la comunidad nacional y el derecho a la soberanía. Ecoperonismo, conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina. La expansión del universo no terminó. Big Bang, un teatro de la mente con Marcelo Figueras. Los viernes a las 23, Big Bang. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Las
palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. Cuando cae la noche, el mundo de la cultura encuentra su lugar en El Refugio. Muy bien, estamos al aire nuevamente. Me puse esto para escuchar mejor. Vamos con los chivos. Tenemos unos chivos aquí. Ese chivo se llama algo que aquí no ocurre. Es decir, es como hacer publicidad de algo. Eso es un chivo. La flauta mágica de Mozart. Mayo 31 ya pasó. Junio 1 ya pasó. ¿Ves? Me da mal el chivo. Junio 15. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. La flauta mágica de Mozart, Sala Alejandro Casona, del Centro Asturiano de Buenos Aires. Solís 475 Cava, entradas por alternativa teatral. Está más o menos bien, ¿eh? La flauta mágica de Mozart. Algo que sí me gusta también, todo me gusta difundirlo, pero un homenaje a Fabián Polosecchi siempre es algo que por un lado duele, y por otro lado uno siente como imprescindible homenajear a Fabián, asesinado, por supuesto, y asesinado en democracia. O sea, Fabián Polosecchi, maestría de periodismo, Fundación Germán Abdala Cipreva y Cámara de Ciencias de la Comunicación, UBA. Cuando digo asesinado, digo, bueno, Fabián se suicidó. Ahora, todo lo que le ocurrió previamente es parte también de ciertos desenlaces. Yo pienso así. Más chivos. Taller de danzas, profesor Santiago Bonacina, Peña de los Abrazos, sábado 14 de junio, 7:30 de la tarde. Espacio Cultural Nuestros Hijos, Avenida del Libertador 8151, dentro del espacio Memoria y Derechos Humanos. Bueno, por ahora estaríamos bien con lo que estamos contando y también muchos mensajes. Buenas noches. Programa de colección emocionante, un descubrimiento Graña y ese tema y la poesía sobre ese siniestro. 16 de junio, nunca recordado. Gracias. Quiero el libro, dice Griselda de la Plata. Besos a todos. Es magnético tu programa. Es magnético, perdón. Tu programa, dice Griselda. Qué lindo mensaje, Griselda. Verdaderamente. Es magnético tu programa. Muchas gracias. Querido Osvaldo, como siempre, desde 1993 haciéndote compañía radial. Excelente la obra de Arthur Miller, Incidente en Vichy. Sí, es muy buena, es muy actual. Pablo Gorlero va a estar el próximo jueves aquí con nosotros charlando. Fernando de Quilmes, hola Osvaldo y Cumpas, gracias por tan buen programa. Maestro, me dice, abrazo, Fernando de Quilmes. Bueno, y mucho más, ¿no? Para Quiroga y Graña, queridos, me costó, pero encontré la radio y descubrir el escritor Rolando Graña, una gran sorpresa, y muero por leer esa novela nazi, pone, soy lectora. Te había perdido desde la TV pública, Quiroga, pero qué bueno que te encontré. Bueno, nos vamos a saludar a Larisa Rivarola, ¿no es cierto? Teatro. Larisa, ¿cómo estás? Osvaldo Quiroga te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, Osvaldo, ¿cómo estás vos? Bueno, es un día especial.
y convengamos complejo. que es un día complejo, ¿no? Ajá. Digo, todo lo que uno ve en los noticieros, escucha, uno te indigna, el otro te gusta, en fin, complicado. Por eso el teatro nos ubica en otro lugar. Contanos. Me puse al día con un pendiente que es ir a ver El Brote, Muy bien, muy bien. al Teatro Maipo. Se mudaron al Maipo, ahí en la calle Esmeralda al 400, que es hermoso además esa sala, hermosa, hermosa, hermosa. Es una obra con dramaturgia y dirección de Emiliano Dionisi y con un actor que, te digo, me costó pensar la columna porque es indescriptible lo que hace Roberto Peloni sobre el escenario. Genio total. Más, te diría un paso más. Porque, bueno, sintéticamente es obra de un solo actor. El personaje es Beto, un actor transitando una importante crisis. En su descripción, digamos, en su trabajo, uno va como entendiendo que él pertenece a un elenco estable de un teatro público, en el que lleva transitada buena parte de su carrera, y lo encontramos, digamos, como discurriendo sobre su experiencia, sus vínculos con el elenco. Te enterás, bueno, cómo es el elenco, la relación con el director y los problemas que tiene la compañía esta. Sobre todo en relación con el repertorio y, bueno, cómo trabaja. Es decir, Beto está en crisis y lo interesante es que él actúa su relato. O sea, todo aquello que va contando en relación con los vínculos que tiene dentro de la compañía y cómo trabaja, todo el tiempo está actuando específicamente eso, de una manera además muy comprometida corporalmente, con mucha como verdad escénica. Entonces, lo que nosotros vemos, o lo que podemos ver, porque la compañía además es una compañía que tiene un repertorio clásico, entonces lo que vemos es a Peloni regalándonos unos momentos paródicos, además, de Sófocles, de Calderón, de Shakespeare. O sea, hace una pintura para todos los gustos, y al mismo tiempo hay algo que me pareció muy interesante, que es, no quiero spoilear, ¿no? Pero hay un hecho concreto que sucede en su vida y que lo ubica a él como en un nuevo vínculo o replanteando el oficio del actor. Y frente a eso hay una solución, una resolución, digamos, del conflicto que plantea la obra, que a mí me llevó a una parte de un libro que vos mencionaste hace ya un par de meses en una entrevista, que es el libro de Ricardo Piglia, Introducción General a la Crítica de mí mismo, esas conversaciones con Tarcus. Y en esas hermosas conversaciones, porque el libro te da como una pintura y a nivel temático es muy amplio, hay una referencia a Rodolfo Walsh, muy específica en un momento, y Piglia hace referencia, cuando recuerda su vínculo con Walsh, a la crisis del escritor. Entonces, él habla de su experiencia trabajando con Walsh, con Rodolfo Walsh, en la revista Problemas del Tercer Mundo, y contextualiza su relación con Walsh, cómo lo leía, cómo era su trato con él, cómo lo veía trabajar, traducir, ¿no? En un momento interesante, además, porque es cuando la política todavía no era lo dominante en la vida de Walsh. Claro. Entonces, Piglia lo describe, lo voy a citar acá, habla de un escritor con una relación muy artesanal con la escritura. Y Piglia dice que Walsh era consciente de la complejidad que implicaba darle como una atención al lenguaje, una atención a la lengua, y que esa dificultad era parte de la estética de Rodolfo Walsh. Sí, me acuerdo perfecto del libro porque me lo devoré. Es una conversación con Tarcus. Exactamente. Con Horacio Tarcus. Por muchos momentos de la vida de Piglia. Claro, donde además te lleva otra época, una época que a mí me provoca una envidia total,
A mí Porque también. claro, era una época donde caminaban por corrientes y discutían de teatro, de cine, de filosofía, de libros. Es impresionante esa época. Y de armar publicaciones, de organizar Claro, y editoriales. revistas No, no. revistas Era un literarias. estallido intelectual Exacto, hermoso. Era maravilloso, era maravilloso. Tal Esa cual. época fue increíble, inolvidable, y siempre digo, ¿cómo vino la dictadura a arruinarla, no a destrozarla? Porque es así. Sí, a estallar eso estratégicamente, no, Y no es claro, casualidad. claro, no es casualidad. digo, Bueno, en esa descripción de esa época, Piglia dice que Walsh tiene una crisis con la literatura y que esa crisis lo lleva a la política, ¿no? Digamos, como que, o sea, Piglia tiene esta hipótesis, o sostiene ahí, que no es que Walsh esté determinado socialmente y que eso lo hace mirar la literatura, sino que es su experiencia literaria la que lo lleva a tener una posición crítica sobre la realidad. Bueno, yo pensaba en todo esto cuando miraba El Brote, cuando lo miraba Roberto Peloni, porque pensaba en el personaje de Peloni, que es Beto, este actor en Crisis, y en que es, por el transcurrir, repito, no quiero spoilear, pero como es en la experiencia actoral que Beto, el actor, construye una mirada política sobre su oficio, sobre el teatro público. Lo que yo recuerdo, por ahí me equivoco, a mí me fascinó como a vos, ¿no? Pero la vi hace mucho tiempo. Pero yo recuerdo que en la compañía lo ninguneaban, había un problema dentro de la compañía. ¿Es correcto lo que digo o no? Entre otras cosas, sí. Él no logra como que lograr como que los papeles, ya en la distribución de los papeles, tener un vínculo con el director que permita además de alguna manera identificar, bueno, quién es mejor para cada papel, y la compañía en un punto se ve como en medio de, bueno, la rosca de determinado actor para conseguir determinado personaje, y esas cuestiones, ¿no? Pero él tiene una mirada como muy crítica para mí sobre el oficio y sobre el oficio en un teatro público, que me parece que esa es la parte como Ahora, para mí más poderosa. Qué éxito, ¿no? Cómo perdura la obra. Impresionante eso. Porque yo la vi hace años, te juro que no sé cuántos años, pero varios años, ¿eh? Y tiene por lo menos... La vi en el Teatro del Pueblo. Sí, 3-4 años seguro. Por lo menos. Sí, y en el Teatro del sigue en Pueblo. cartel. Totalmente, se mudó al Maipo. Y para mí, digo, en este contexto, ver a un actor que habla, que se desplaza, que pone el cuerpo, que representa de una manera con un compromiso además y una entrega, que para mí además eso es profundamente político además, en un sentido como de actividad trascendente. Claro que ¿entendés? sí, profundamente político, por supuesto. Claro, y digo ahí como que, viste, me quedé, pensaba en el personaje, en Beto, en su experiencia artística, en la verdadera como acción escénica en otro espacio, porque sobre el final, no lo voy a spoilear, después en todo caso te lo recuerdo, pero sobre el final de la obra, donde Beto empieza a trabajar cuenta que empieza a trabajar en otro lado. Sí, me acuerdo. Que se aleja, digamos, de esa meseta en la que estaba en la compañía y se encuentra con otra posibilidad donde desarrolla su creatividad, donde no hay más límite, digamos, que el espacio específico, pero digo, y el presupuesto, cosa que al teatro público también sucedía. Claro. Entonces, yo pensaba esto, así como Walsh veía la complejidad esa de cómo darle tensión a la lengua, y yo pensaba, Peloni en su actuación y con la dirección de Dionisi, tensiona toda la capacidad de interpretación. O sea, Beto es un actor en carne viva, o sea, Peloni es un actor en carne viva que le da todo el sentido a la actuación. Totalmente de acuerdo. Desde una mirada más política. ¿Viste que viene Ricardo III en el San Martín? Sí. Viene una versión de Ricardo III en el San Martín. Yo es una obra que me fascina, que amo esa obra. Es una obra impresionante. Es hermosa, entonces, además hay que ver... No sé qué, porque es una versión libre, creo, pero es impresionante. Sí. Hay algo que toda la vida me acompañó, que es la escena de Ricardo III y Lady Ana. Esa escena donde él la conquista en 41 réplicas de texto, la conquista. La seduce. Y la seduce delante del cadáver del suegro, que es Enrique V. Digo, además de violencia desde la palabra. Hay que seducir delante de un cadáver. Solo Shakespeare puede inventar eso. Solamente Shakespeare puede, ¿no?
Es muy Yo estoy, sí, bastante expectante en ese sentido, pero te digo, después de haberlo visto a Peloni, no sé si, para mí es un antes y un después. Hay algo de la experiencia artística, como total, viste, y plena, Claro. que ahora cuando escucho hablar de lo inmersivo, digo, qué inmersivo, vayan a ver a Peloni. Muy bien. Eso es inmersivo. Decime días y horario, porque la producción, mira, mejor dicho, mejor que no te cuente, pero te quieren sacar del aire. Yo quiero seguir hablando con vos y me dicen que redondee, ¿me entendés? Hay un muchacho... Decile a tu productor, que es muy exigente, que ya estoy redondeando. No, pero es que pero está bueno seguir charlando un rato más, porque no hay tiempo, hay otra nota después de ella. Hay dos, me dicen. Bueno, martes 20:30, Teatro Maipo, Esmeralda al 400, teatro sin artilugios, más que el actor con toda la potencia de su cuerpo. Bueno, Roberto Peloni, dirección Emiliano Dionisi. Capa total, te mando un abrazo. Chau, Un chau. abrazo para vos. Chau, Chau, chau. chau. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Cuando la semana no termina de morir y el fin de no termina de nacer, vayan a laburar. El antídoto radial para las promesas incumplidas. Martín Piqué, Facundo Cardoso, vayan a laburar. Sábados de 1 a 4 de la madrugada. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Muy bien, fui al estreno de El Grito y el Silencio en Andamio 90. Impactante, la obra es de Selva Palomino, dirigida por Fabi Maneiro, dos actuaciones notables, verdaderamente notables. Saludo en principio a Fabi Maneiro. ¿Cómo está, Fabi? Osvaldo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Osvaldo, qué linda presentación, me encantó. Y estabas muy contenta esa noche. Ay, sí, realmente, fue muy placentero, fue una fiesta.
fiesta. ¿Viste cuando sentís que pariste y que todo salió como vos pensabas, como lo planificaste, como lo creamos? Realmente fue hermoso y creo que la recepción también fue muy, muy buena, ¿no? Sin ninguna duda, aplausos, bueno, muy merecidos. Y dos actrices que, bueno, que yo las conozco de Cocinando con Elisa, ¿no? Claro. Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Perfecto. Sí, son... ¿Qué trabajo también de dirección, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un nacimiento poético, pero muy, muy impactante ese nacimiento en escena, ¿no? Al principio del espectáculo, no lo voy a contar, por supuesto. Contanos cómo fue el proceso, cómo te encontraste con esta obra y de todas las cosas que la obra dice hoy. Mira, el proceso fue hermoso. Y la manera con la que me encontré con esta obra también tiene un significado muy importante para mí. Esta obra nació, en realidad yo hace 2 años di un taller de narración para narradoras y en el que participaba Selva Palomino. La autora. La autora, claro. En esta primera etapa del taller de narración estábamos trabajando sobre romances de los personajes históricos no conocidos, digamos el lado B, viste, de la historia de estos personajes, el lado privado. Tenía que ver con romances clandestinos, en realidad. Entonces, Selva tomó la relación de Julio Argentino Roca con Ignacia Robles, que es una joven, en su momento era una niña de 14 años. Bueno, ella trabajó sobre esa relación. Bueno, quedó ahí, fue un trabajo de taller, el taller terminó. Al tiempo, Selva se comunica y me dice, mira, te mandé un texto que quiero que leas por mail. Y me manda El grito y el silencio, que es la obra de teatro que nació de aquel ejercicio de narración que hicimos en el taller. Entonces, imagínate lo impactante que fue para mí. Cuando la leí, esa obra, dije, yo la quiero dirigir. Me la comí, porque aparte tardé en empezar a leerla, y cuando la empecé a leer dije, yo esto lo quiero dirigir. Y cumpliste. Sí, absolutamente, me lo propuse, porque aparte la vi, cuando la estaba leyendo, dije, esto es alucinante lo que se puede. Y aparte, bueno, vos viste lo que es el texto, la actualidad que tiene y cómo se linkea con este presente, ¿no? Ahora, pensaba en Roca, ¿no? Y un personaje que se dedicó a atacar, destruir a los pueblos originarios. Y sin embargo es muy valorado por cierto sector de la historia. Es tremendo. Como que la patria, poco menos que la funda él porque era necesario. Yo, cuando me hablan de lo que era necesario, me pone muy nervioso. Porque digo, ¿qué era necesario? Perdón, matar niños, ancianos, jóvenes, viejos, ¿esto era necesario? Y si esto era necesario, ¿a mí qué me importa que sea necesario? Eso no se puede hacer. Entonces, Roca es una figura, yo lo hablaba mucho con Osvaldo Bayer, porque éramos amigos, ¿no? Es una figura tan difícil de entender y tan siniestra para la historia argentina. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo ves vos? Y no está. Se cortó la comunicación, vamos a tratar de inmediatamente retomarlo. El grito y el silencio, un crudo poema real con alas de libertad, dice el texto. Se cortó la comunicación, ¿no? Por eso estamos tratando de buscar la vuelta. Pero mientras les puedo contar que está los viernes a las 20:30 en el Andamio. Esto es importante, viernes 20:30 en Andamio 90. Y que tiene 2 actrices que las vi en Cocinando con Elisa, las vi muchas veces, ¿no? Que son excelentes las dos. Una es Gabriela Villalonga y la otra es Luciana Procaccini,
que vuelve al teatro. Ahora creo que estamos de nuevo comunicados. Hola, ¿estás allí? Sí, estamos de nuevo, se cortó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, ¿Pagaste? Fue Roca, el espíritu de Roca. Justo estaba hablando mal de rock y se cortó. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Contame cómo aparece, no aparece, pero cómo aparece la figura de Roca en la obra. Mira, la figura de Roca aparece de dos maneras, totalmente diferentes. En Ignacia Robles, que es uno de los personajes, aparece desde la posesión. Este personaje, Ignacia, está habitada por Roca, por su experiencia traumática. Imagínate, Ignacia era una niña que a los 14 años fue... Bueno, tenemos dos versiones. Una que fue entregada por los padres a Roca, que en ese momento tenía 26 años, era teniente coronel, y otra que fue raptada. En cualquiera de los dos casos, se hizo a sabiendas de sus padres y de toda una sociedad que aplaudía el poder, ¿no? Y quien lo ejercía. En realidad es así. La tuvo secuestrada durante una semana en cautiverio. A la semana la regresa a la casa embarazada. Bueno, imagínate que todo lo que vivió esta niña, la marcó para siempre. Absolutamente, toda la vida. Por eso está poseída por este Roca. Está habitada por este Roca que no la suelta. Que por supuesto después la desprecia. Absolutamente, la usa, la violenta. Y una sociedad totalmente patriarcal, una violencia de género que, bueno, y incluso en esa época, donde, viste, era todo tapado. Incluso el embarazo de ella fue tapado por los padres. Imagínate. En ese momento. Primero había una situación ahí de conveniencia y después, lamentablemente, en la época esto era bastante usual. Lamentablemente. Claro. Era bastante usual, viste, la chinita, la chancleta, bueno, qué sé yo. Totalmente. Como un animalito, la entregamos, la rifamos, la vendemos. Sí, te tengo para cuando te necesito y después Exactamente. Y bueno, y después por otro lado tenemos a la hija, Carmen. Obviamente una hija no reconocida, que lleva el apellido de la madre, y que cuando ya es grande le hace un juicio, cuando Roca ya estaba muerto, le hace juicio para ser reconocida. Obviamente que lo pierde. En este caso, Carmen no está poseída por Roca, sino que lo convoca. Lo convoca para enfrentarlo y que la reconozca. Así que tenemos dos laburos actorales totalmente diferentes. Días y horarios de función. ¿Viernes? Los días de función son los viernes a las 20:30 horas en el Teatro Andamio 90, Paraná 660. Exactamente. Te envío un abrazo, muchas gracias por este contacto, por esta conversación. Muchas gracias. Gracias a vos, muy amable, me encanta que me des este espacio para contar esto. Gracias, Osvaldo. Bueno, a ver entonces El Grito y el Silencio en Andamio 90, los días viernes, entradas por Alternativa Teatral y también en el teatro, por supuesto. Esto es El Refugio, hay muchos mensajes y muy poco tiempo. Hola Osvaldo, buenas noches Osvaldo, gracias por traer tanta lucidez ante tantos discursos de odio que han fracturado la democracia, dice María José Gómez. Buenas noches Rolando, increíble lo que contás, lo desconocía. Marta Borrajo dice, Rolando Graña, qué interesante tema el nazismo y Roberto Al. Marité, buenísimo Rolando. Roberto Villalba, buenas noches Osvaldo, es un gusto saludarlos y escucharlos. Mi mamá Coqui también lo escucha. Saludos cordiales a la 530. Saludos a Coqui, ¿no? Gabriel Bastianelli dice que habla de la época, no fue solo el nazismo, todos dejan de lado el fascismo que nace en el 22 y el salazarismo del 33. El último junto al falangismo del 36 llegan a los 70, dice Gabriel.
Gabriel de Brasil, creo que... Sí, ¿estás en Brasil, Gabriel, escuchando el programa? Impresionante. Bueno, Marité, muebles son de maple, los cajones son de roble macizo, no como los de ahora. Cristina Elizabeth Galeano, por Grania, amo esta entrevista, gracias. Verdad y Justicia, programón, brillante Rolando Grania, muy buen programa de colección. Graciela Pérez, muy buena entrevista. Marité, nunca había visto estas imágenes ni escuchado a Perón. Qué programa más hermoso y hondo, Osvaldo. Quiero uno de los libros, Griselda de la Plata. Griselda, si estuvieras cerca de la radio, lo venías a buscar y te lo regalaba. Hay muy poco tiempo, 23:52, y voy a saludar al amigo Ulises, que está en el Festival de Río Grande, nada menos que en Tierra del Fuego. Ulises Rodríguez, en Tierra del Fuego, te pido disculpas por el poco tiempo, te escucho. Nada que disculpar, buenas noches. No, Acá buenas estamos noches. celebrando el cine argentino, cine también chileno en el Festival de Cine de Río Grande, con mucho frío, obviamente, porque bueno, estamos al sur del sur, así que estamos a 300 kilómetros de las Islas Malvinas, entonces no podía no hacer frío, ¿no? Pero tú estabas en Rosario. ¿Cómo? Estabas hace poco en Rosario. Estaba en Rosario. ¿Y cómo fuiste? ¿En qué fuiste? En avión. ¿En avión? Sí, Pero, claro. No, bueno, Rosario, Buenos Aires. Rosario, Buenos Aires. Buenos Aires, Tierra del Fuego. Exactamente. Y hoy, por ejemplo, los aviones, yo llegué ayer y los aviones hoy no pudieron aterrizar por la neblina que había. Parece que estoy dando el pronóstico, pero bueno, nada, es inevitable hablar de eso porque acá son las 10:30 de la mañana y todavía no sale el sol y es de noche, y son las 5 de la tarde y ya es de noche. qué impresionante. Es impresionante, pero está bueno para ver cine, ¿no? Y para ir al cine a ver las películas que programó este festival, que hay más de 40 producciones programadas. Hay competencia de cine argentino y también hay competencia binacional donde compiten películas argentinas con películas chilenas. Está Erika Rivas como invitada y ayer se proyectó la película del Prófugo, que es una de sus últimas películas, que se hizo apenas, se estrenó en Cannes apenas antes de comenzar la pandemia, y luego la película no pudo hacer todo el recorrido que debería haber hecho. Entonces está teniendo como una segunda vida, diríamos, esa película, y es una gran película que la tiene a ella como, bueno, estrella fundamental, pero está Nahuel Pérez Vizcayar en la película, está Mirta Busnelli, Daniel Hendler, Cecilia Roth, nada, un elenco impresionante de la película, y Erika es una de las, digamos, es la figura de este festival, y ayer dialogó con la gente, y está encantada de estar acá, así que es muy lindo tener la presencia de una actriz de la talla de ella, y a la vez al unísono que en Buenos Aires se estrenaba una película misionera que se llama Por tu bien, dirigida por Axel Monzú, también se estaba pasando en ese mismo momento aquí en Río Grande, que es una película que aborda temas como el abuso, el patriarcado, los mandatos familiares, y todas filmadas en la selva misionera con actores misioneros. Bueno, es una oportunidad no solo para ver cine, sino también para formarse, y eso es muy importante y lo quiero destacar, porque el Festival de Cine de Río Grande, que hasta el 15 de junio se estará realizando en su 8ª edición, es también un espacio muy importante de formación para chicos y chicas, y algunos no tan chicos, porque hay talleres que son libres, cualquiera se puede anotar y puede ser parte del taller, como hay un taller, por ejemplo, de inteligencia artificial, ¿no? Cómo crear videos y animaciones con inteligencia artificial, se está dictando acá en este festival, y es muy interesante porque, bueno, querramos o no, también es parte de la vida que nos toca con la tecnología, y la inteligencia artificial ya llegó al audiovisual, y está bueno no quedarse afuera de ese tipo de aprendizaje. Ahora, qué notable un festival de cine que se conoce muy poco aquí en Cava, ¿no? Muy poco se conoce. Pero yo te diría que casi nada se conoce, porque también acá, en la provincia de Tierra del Fuego, desde hace 10 años hay toda una movida de un sector audiovisual, de gente que se está dedicando
a realizar largometrajes, cortometrajes. Ahora, hace poco se filmó en Ushuaia una película producida por Netflix, digamos, la plataforma que está produciendo. A falta de Inca están recurriendo a las plataformas, y la plataforma produjo una película en Ushuaia con un montón de técnicos y actores de Ushuaia y también técnicos de aquí, de Río Grande, porque hay gente que se ha ido formando en estos años y que trabaja en el sector audiovisual, y que también es la gente joven, porque es mucha gente joven la que está trabajando, llevando adelante este festival, que, como te digo, es un espacio de celebración para ver cine argentino, para ver cine chileno, pero también para formarse, porque ha venido gente, digamos, con vasta experiencia a compartir sus saberes, ¿no? Como talleres de K-Grip también que hay un taller de la Asociación de Productores Independientes para enseñar cómo llevar adelante un proyecto y cómo excelente, excelente lo tuyo, no tengo más programa, Ulises, termina el 15, o sea, ya termina, ¿no? Bueno, termina el 15, pero me diste este espacio, y este espacio es muy importante para poder contar y difundir esto que está pasando acá, a muchísimos kilómetros de Buenos Aires, claro que sí. Pero también en esta Argentina grande, donde también se vive el cine argentino. Ulises Rodríguez, excelente tu trabajo como siempre, te mando un abrazo. Un gran abrazo para vos y para todos en el equipo ahí. Volvé. Bueno, Gabriela de Belgrano dice, estupendo programa, felicitaciones Osvaldo, sos un capo. Dice, ¿escuchaste, Daniel? Estupendo programa, felicitaciones, sos un capo, dice Gabriela de Belgrano, muchas gracias. Hay un mensaje de una, no sé quién es exactamente, acá está Mirta Sain. Quiero los libros, puedo pasar a buscarlos ahora, dice Mirta Congreso. Mira, ahora no, porque nos vamos, es imposible ahora, y solamente tengo el bombardeo, Plaza de Mayo. Pero el jueves que viene comunicate temprano y te regalamos libros, nos gusta regalar libros, Nos gusta, te venís y la producción te regala un libro. ¿Por qué no? Está bárbaro. Gracias al maestro, como siempre, nunca encuentro los papeles que tengo que encontrar, tiro el agua, hago cualquier desastre, pero sí, ya lo encontré. Gracias a Carlos Di Mare, ¿correcto? Carlos Di Mare, Pablo Casasola, Paula Aguirre, bueno, y excelente lo de Vicky con esto que hizo en el comienzo, ¿no? Hay que verlo por streaming, hay que ver el programa, además de escucharlo, hay que verlo por streaming. Dani Franco, que en el próximo programa no, pero en otro creo, va a estar Bifo Berardi, el gran filósofo italiano, Bifo Berardi. Yo he leído sus libros, me apasiona, va a estar aquí en el refugio. ¿Qué tal? Bifo Berardi en el refugio, yo creo que en 1 o 2 semanas lo tenemos. Y si no, Dani se dedica a otra cosa. Gracias por acompañarnos, fuerte abrazo. Esto sí ha sido el refugio. Faltan fueguitos para calentar, faltan terrenos sin alambrar, falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de